a compartir palabra de Dios. La palabra de Dios nos habla en el libro de Proverbios. Allí encontramos un libro de muchísima sabiduría. Una de las cosas que primero me dijeron cuando fui a la iglesia, un varón me dijo: si tienes que leer algo, sería interesante que puedas leer el libro de Proverbios, para que puedas aprender cómo debes comportarte, cómo debes vivir, la importancia de ciertas cosas que quizás un joven no entiende, no comprende. Y uno encuentra en el libro de Proverbios mucha sabiduría, y nos habla y nos da consejos de cómo debemos enfrentar, y nos hace comparaciones. No todos los proverbios son escritos por Salomón. Aquí nos encontramos en el capítulo 30 con proverbios que fueron escritos por otra persona, por otro sabio. Si bien dice la palabra palabras de Agur, y hace referencia a quién era este varón. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía del hijo varón de Itiel, Aitiel y Aucal, haciendo referencia a este hombre. Pero cuando él comienza a hablar, dice: ciertamente más rudo soy yo que ninguno. Pero en esta versión, Reina Valera 1960, quizás uno dice: ciertamente soy yo más rudo que ninguno. Si nosotros decimos así, pareciera que está hablando de un carácter de fuerza, está hablando de un temperamento. Pero la versión más antigua dice: ciertamente soy yo más ignorante que ninguno. Porque luego lo que sigue se puede comprender mejor. Ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco ciencia del santo, no. Ciertamente soy yo más ignorante que todos. Soy más ignorante, no tengo entendimiento, pero aún así Dios le da palabras para poder dejarnos enseñanzas. Primero exalta la gloria de Dios, el conocimiento y la sabiduría de Dios. ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes, toda palabra de Dios es limpia y escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda, ni seas hallado mentiroso. En cada versículo, ejemplos, en cada versículo, enseñanzas acerca de lo que es correcto, del entendimiento correcto. Cuando el hombre se jacte, cree saber y conocer y ser sabio. Pero aquí dice, siendo sabio, él dice: yo soy ignorante, más que todos. No tengo entendimiento ni conozco ciencia. Y se hace la pregunta: ¿por qué? ¿Quién hizo esto? ¿Quién encerró el viento en un puño? ¿Acaso no fue la obra que Cristo hizo cuando estaba allí en la barca, que reprendió los vientos? El Señor detuvo allí los vientos en un puño. ¿Quién fue el que pudo cerrar las aguas así? Dice: ¿quién es el nombre? Y el nombre de su hijo, si lo sabes. Entonces, no alteres la palabra de Dios, ni le agregues nada, para que no te reprenda, para que no caigas en un camino errado, en un camino contaminado. Dice aquí la palabra y da consejos en diversas cosas. Para poder entender este capítulo 30 debe dividirse en ciertas secciones. Pero hoy vamos a centrarnos en una parte. En un momento Agur toma una parte de la naturaleza, así como Salomón estudió la naturaleza y dio ejemplos acerca de eso. Él tomó lo más pequeño de la naturaleza y lo comparó. Y comparó con la virtud de aquellos que, siendo pequeños, aún así actuaron y actúan con sabiduría, con una sabiduría propia de Dios, con algo que el Señor les ha otorgado. Dice la palabra de Dios. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Proverbios, en el capítulo 30. Vamos a leer del versículo 24 en adelante. Libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 24 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra, y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey y salen todas por cuadrillas.
las arañas que atrapan con la mano y está en palacios de rey. Esta es la palabra de Dios y la palabra del Señor. Le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Cuando uno se centra en las cosas más pequeñas, dice 4 cosas son más pequeñas de la tierra y las mismas son las más sabias de los sabios. Tú miras la naturaleza y puedes encontrar una hormiga, algo muy pequeño. Sin embargo, la palabra nos da una enseñanza acerca de la hormiga. La Escritura nos habla de que debemos aprender y debemos aprender de los ejemplos. Debemos aprender si algo tan pequeño puede obrar tan sabiamente. El libro de Proverbios no solamente nos habla acerca de esta ocasión o la sabiduría de la hormiga solamente en esta oportunidad, sino también en momentos donde habla acerca de lo que hacen. Aquí solamente algún cita una parte del trabajo, dice la palabra: las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. A pesar de que son pequeñas, tú puedes con un dedo matar una hormiga. Pero sin embargo, a pesar de que son un pueblo débil, un pueblo no fuerte, se previenen y preparan su alimento y trabajan y se esfuerzan para poder tener luego. Sin embargo, el hombre no tiene una visión de eso. El hombre, a pesar de que muchas veces se afana y se esfuerza y no necesariamente invierte en riqueza o invierte en poder alcanzar o tener mucho dinero, a veces no tiene que ver con la cantidad o que amontona riquezas. No es aquel hombre que dijo: voy a tirar las paredes de mi granero y lo edificaré más grande. Le diría a mi alma: muchos bienes tienes. Y el Señor le dijo: necio, hoy vienen a pedir tu alma y quedarás a cambio. Sino aquella persona que simplemente cada día se afana por lograr algo, pero no tiene en cuenta el otro tiempo. Dice aquí: las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. En el verano trabajan para poder ver luego la bendición que van a necesitar. Dice la palabra de Dios en Proverbios 6: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Nos da el ejemplo de la hormiga, de cómo trabaja en el verano para luego tener. Pero el hombre se afana y trabaja cada día para poder tener lo que le es necesario para este mundo. Pero ¿qué hace para la vida venidera? Dice la palabra: hacer tesoros en el cielo, donde no podrá ser corrompido, donde los ladrones no pueden entrar, donde no minan ni hurtan, ni el orín corrompe. Allí es un lugar seguro. Hacer tesoros en los cielos, dice la Biblia. Pero el hombre trabaja cada día y no sigue el ejemplo de la hormiga. No solamente por ser perezoso, dice: ve a la hormiga, oh perezoso, y mira sus caminos, y sé sabio, la cual ni teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. El saber que hay un tiempo. Nosotros sabemos que en un tiempo específico será la bendición. La palabra de Dios nos da ejemplo en diferentes ocasiones y dice: los campos están blancos para la siega. Llega un momento en el cual está listo, en el cual está todo preparado. Pero el hombre trabaja para esta vida y no guarda nada para la vida venidera. No hace tesoros en los cielos. Solamente vive para el hoy, para ahora. No le importa el poder guardar para el espíritu, poder guardar para su vida, para su necesidad. Esta palabra nos lleva a poder reflexionar en el trabajo que hace la hormiga, muy pequeña, pero que es más sabia que los hombres. El hombre vive como si fuese a vivir 1000 años y no le importa la vida venidera. Algunos porque no creen que exista, pero aquel que conoce y cree que existe una vida eterna, aquel que cree que en un momento, al partir de esta tierra, las promesas de Dios se cumplirán en él. ¿Qué está haciendo para poder tener tesoros en los cielos?
¿Cuánto se afana por el trabajo diario o por poder alcanzar los objetivos y las metas? ¿Y qué hace para poder guardar? La hormiga trabaja además, se esfuerza, hace un sacrificio para poder guardar en el tiempo que no podrá hacerlo. Y si siendo tan pequeña tiene la sabiduría de hacerlo, ¿cuánto más los hijos de Dios deben tener la sabiduría de trabajar y de esforzarse? Pero no solamente para lo material, no solamente para aquello que tú tienes metas, proyectos, y dices, tengo que esforzarme para alcanzarlo, tengo que esforzarme para lograr mis objetivos. No solamente para eso. Porque la hormiga no solamente trabajaba para el verano, sino que trabajaba para guardar para después. Trabajaba para el tiempo de invierno, para el tiempo difícil. Pero el hombre, sin embargo, no tiene en cuenta estas cosas. Cuando alguno está mirando lo más pequeño y lo más sabio, está mirando y haciendo una comparación directamente con los hombres. Porque las hormigas no tienen gobernante, no tienen quien las dirija. Sin embargo, nosotros tenemos la palabra de Dios. Nosotros tenemos una guía. El Espíritu Santo de Dios es quien nos guía. Cuando tú quieres hacer algo malo, el Espíritu Santo de Dios es el que trae convicción de pecado. Es aquel que te advierte de un peligro. Tenemos una guía. Cuando le pedimos la guía a Dios para determinadas ocasiones, el Señor nos habla, nos guía. No estamos en la misma condición que las hormigas, tampoco somos pequeñas. En comparación a todo lo que es este universo, quizás podemos decir somos pequeños, pero en comparación a una hormiga, tenemos la capacidad, una capacidad superior. Quizás te puedo decir, la hormiga puede levantar 10 veces su peso. Pero es un insecto, es algo pequeño. Sin embargo, la palabra de Dios hace referencia a la sabiduría de poder guardar. De poder guardar porque hay algo más importante. Cuando solamente miramos y vivimos con lo que pensamos en el hoy y en el ahora, y no tenemos en cuenta esa riqueza espiritual o esos tesoros en los cielos. Muchas veces uno dice, ¿qué es hacer tesoros en los cielos? Cuando yo comencé a congregarme en una iglesia de falsos profetas, hacer tesoros en los cielos era agarrar la llave de tu auto y decir, Señor, ahora la llave de mi auto está en los cielos. Allí ahora el auto estaba en los cielos. Le decía, Señor, la casa está en el cielo. Todo lo que tenías pasaba a ser un tesoro que estaba en el cielo. Y por eso nadie podía tocarlo, porque tú lo ponías en aquel lugar. Eso era una riqueza o un tesoro en el cielo. Pero a medida que tú vas entendiendo, a medida que tú vas conociendo la palabra de Dios, el hacer tesoros en los cielos va más allá de que tú puedas resguardar o proteger como a quien asegura algo, asegura un bien para que en el momento que sea robado, sea destruido o lo que sea, pueda recuperarlo. Tiene más que ver con otra cosa. Tú no recibes una remuneración hoy cuando trabajas, quizás para el reino de los cielos. Tú dices, pero yo veo bendición y me siento pagado. Bueno, el Señor sí. El Señor nos paga y nos paga abundantemente. Quizás no como muchos lo esperan, pero el Señor toca nuestro corazón. El Señor hace una obra en nuestra vida. Siempre dije, cuando hacíamos la copa de leche y venían los niños descalzos, niños que estaban muy descuidados de los padres, algunos con problemas de conducta, algunos muy pequeños ya insultaban y tenían una conducta totalmente diferente a lo que tenía que ser un niño. Pero al ver la inocencia de ellos, cuando se acercaban y nos pedían que le atemos los cordones, cuando nos hacían sentir que éramos parte de su familia, o la atención que quizás un padre o una madre podía tener, uno se sentía pagado, uno se sentía como uno trabajando para Dios. Esos son los tesoros que uno comienza a hacer en el cielo, las bendiciones de Dios. Lo que tú trabajas para Dios y aquello que tú te esfuerzas, pero no para alcanzar algo en esta vida. Quizás tú estás aquí hoy, o los que trabajan, o los que sirven, pospusieron su tiempo de una carrera, de los estudios, de un trabajo, para poder sembrar para el reino de los cielos, porque nadie les pagará un sueldo, nadie les pagará quizás un pasaje para que puedan venir,
a tocar un instrumento, sino que de su esfuerzo, de su trabajo, ellos mismos se sostienen. Pero vienen para sembrar para el reino de los cielos. Vienen a trabajar para trabajar para algo que quizás tú dices, pero no puede verse. Pero tú comienzas a trabajar para ver la bendición de Dios. La palabra de Dios dice, mira la hormiga, pequeña, pero sabia. Cómo trabaja y se esfuerza y hace el doble. Las personas van por la mañana a trabajar y luego por la tarde se regresan a su casa y descansan hasta el otro día, están con su familia, tienen un tiempo de esparcimiento, comparten. Que eso tú sales del trabajo y vienes aquí. Y mañana sales del trabajo y vas a la reunión, los hermanos van al evangelismo, los jueves a la reunión, y cada una de las actividades. Y muchas veces las personas dicen, ¿qué estás haciendo? Todo el tiempo estás en la iglesia, todo el día en la iglesia. ¿Para qué? Yo estoy haciendo tesoros, estoy haciendo el trabajo de la hormiga. Muchas veces dicen, es un trabajo de hormiga. Cuesta, no puede verse, es de a poquito. La gente no puede verlo, pero tú estás sembrando para el reino de los cielos. Tú estás poniendo la bendición de Dios primero en tu vida. Muchas veces decimos, Dios está primero en mi vida. Pero a la hora de demostrarlo, a la hora de mostrar nuestra fe, de dar pasos de esa convicción que tenemos, muchas veces quedamos a mitad de camino porque no somos congruentes con las palabras que decimos o con la fe que profesamos. Como dice la Escritura, con los hechos lo niegan. Pero aquellos que hoy hacen ese esfuerzo, parece un trabajo de hormiga. Pero sin embargo la hormiga está trabajando para luego tener. Bueno, así es el hombre que trabaja también en su trabajo, que cada día se esfuerza para sacar adelante la familia, los proyectos y demás, pero atiende la obra de Dios, haciendo tesoros en los cielos, derramando bendición, predicándole la palabra a aquel que hoy está en adicciones, a aquel que está en la pobreza, a aquel que va camino a la muerte, sirviendo al Señor y haciendo tesoros en aquello que es más importante. Porque es donde el Señor cambia nuestro corazón. Ya dejas de pensar en ti, dejas de pensar en tu descanso, dejas de pensar en lo que podías hacer. Una hermana me decía, pastor, tenemos un montón de cosas para hacer en la casa, pero hemos entendido que esto es lo más importante. Dios nos llamó a hacer esta tarea, Dios nos llamó a servirle. Tenemos cosas por hacer, pero luego la haremos, luego nos ocuparemos de esas cosas. Mientras tanto, haz tesoros en los cielos, predica la palabra de Dios, llevando la palabra del Señor a aquel que no conoce, a aquel que está en camino de bendición. ¡Aleluya! Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Si ellos que no son fuertes entienden esto, ¿cuánto más nosotros? Debemos trabajar para hacer riquezas, pero riquezas en el cielo, no solamente para esta vida. ¿Y luego qué? El hombre trabaja, se jubilará y hará y cumplirá el ciclo de todas las personas. Algunos llegarán a esa etapa, otros quedarán a mitad de camino. Pero en definitiva, es como el ciclo de la vida. ¿Y luego qué? ¿Qué habrá después? ¿Qué habrás hecho para aquella vida? ¿Qué habrás sembrado? La vida es una siembra. Tú no puedes cosechar lo que no sembraste aquí. ¿Y qué esperas cosechar en la vida venidera? ¿Qué esperas recoger cuando cruces el umbral de esta vida? ¿Qué has sembrado? ¿Qué has hecho? ¿Qué tesoros has acumulado? ¿Qué has guardado? Dice la palabra, mira la hormiga. Y aquel que dice, no, pero quizás no es tiempo de hacerlo, no es tiempo de esforzarse. La Biblia dice, mira la hormiga, oh perezoso. No tiene gobernante, no tiene nadie que la mande, pero lo hace. Tiene la disciplina de hacerlo, de entender que es necesario. Tiene la conducta de ir a hacerlo. Ahora te puedo decir cómo razona una hormiga que debe hacer eso. Bueno, no lo sabemos. Cuando este varón hacía referencia a la sabiduría y el conocimiento, también entiende que es limitado. Hoy en día hay cámaras que siguen a los animales para tratar de entender su comportamiento, para tratar de entender las cosas que por siglos no se han entendido. Pero sin embargo, aún así hay cosas que no pueden explicarse hoy. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo logran moverse y trasladarse de un lugar a otro sin que esté trazado un camino en la tierra o en el agua? Dice la palabra, 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña
el rastro de la nave en medio del mar y el rastro del hombre en la doncella. Hay cosas que no entiendo, hay cosas que comprendo que estoy limitado de poder saber, pero eso no impide de que me sean de ejemplo y que me sean de sabiduría para entender la manera y la aplicación que tiene para nuestra vida. Si mirando lo más débil de la naturaleza, entendió que era lo más sabio, por naturaleza, porque Dios se lo otorgó, pero aún así no impidió que pudiese ver ese actuar y la comparación con nuestra vida. Nada en la Escritura es porque sí. Toda palabra es inspirada por Dios. La palabra de Dios dice que el hombre prudente edifica su casa sobre la piedra. El hombre insensato escucha el consejo y no lo toma, edifica su casa sobre la arena. Entonces se levantan las dificultades en la vida y terminan golpeando contra la casa, derrumbándola. Es el ejemplo del creyente que pone su fe en el Señor Jesús. Es el ejemplo del creyente que pone su casa sobre la piedra. Es el ejemplo del creyente que toma la fortaleza que no tiene en Dios. Porque no se trata de tu fuerza, no se trata de tu capacidad, no se trata de lo que quizás tú puedas saber. Se trata de la fuerza que Dios ha puesto en ti. Yo he visto personas sobreponerse a la muerte de seres queridos, a la muerte de sus hijos, enfrentar grandes pérdidas, ser golpeados con cosas terribles. Y tú los mirabas y decías, ¿de dónde sacan esa fuerza? Esa fuerza es de estar en las piedras, de hacer tu casa en la piedra, en la roca. Tu fortaleza no es tuya. Tu fortaleza proviene de Dios. No tiene que ver con lo que tú eres, sino con que has escogido estar en el lugar seguro. La palabra de Dios nos hace referencia a que el mundo, cuando el Señor se presentó aquí en esta tierra, Él es la piedra que desecharon los edificadores. Y la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra angular, preciosa, de cimiento estable, aquella que sostiene toda la edificación. Cuando nosotros tenemos presente esto, cuando tenemos presente que la Escritura nos da ejemplo y hace comparación a nuestra vida, dice la Escritura, el débil, aquel que está débil hoy, aquel que es un pueblo así como los conejos, pueblo para nada esforzado, y pone su casa en la piedra. Quizás no es esforzado el conejo, pero es sabio para protegerse del peligro, de las águilas, de los animales que son depredadores. Ellos se protegen del peligro. Así es como el creyente, escondido en las manos de Dios, dice la palabra, aquel que está en mi mano, nadie lo arrebatará de mi mano. Todas las acechanzas del diablo que vienen contra tu vida, estarás protegido porque estás en la piedra, estás plantado en el lugar correcto, en el lugar de la bendición. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Simples ejemplos, pero que tienen una referencia para con nuestra vida, una comparación para el creyente, para el hombre y la mujer de fe. Dice la Escritura, las langostas que no tienen rey y salen por cuadrillas, no tienen nadie que las gobierne, pero a la hora de representar o poner un ejemplo, cuando tú ves un ejército extremadamente organizado y multitudinario, dices, son como langostas, una cantidad impresionante. Las langostas salen por cuadrillas en cantidades, arrasando con la cosecha. Hasta hace poco tiempo se pudo ver langostas llegar a una ciudad y parecía algo terrible, una nube negra que estaba cubriendo la ciudad. Los campos quedaron devastados, decían plagas. Las plagas están llegando. Sin embargo, la palabra de Dios dice que las langostas no tienen rey y todas salen por cuadrillas. La importancia de estar alineados, la importancia de estar organizados, la importancia de tener las cosas claras. Si las langostas no tienen un orden, una organización, sin embargo salen por cuadrillas, pareciera que están sincronizadas todas. Y eso es lo que les da el éxito a la hora de arrasar los campos, de arrasar con las cosechas. Es lo que le da el éxito, el estar todas organizadas, todas en filas.
Pero sin embargo la palabra de Dios dice que no es algo que alguien esté coordinando todo aquello. Las langostas no tienen rey y salen por cuadrillas. Nosotros entendemos que tanto en las tinieblas como en el camino de Dios tenemos jerarquías, tenemos un orden. Tú aquí en la iglesia tienes el pastor, el líder, los obreros, los colaboradores, tienen un orden. En la iglesia tú puedes ver que hay un liderazgo, hay un orden de Dios, y uno dice: yo no voy a pasar por el orden, porque mantenemos un orden. Y hace referencia a la importancia que tiene esto en la vida de un creyente. Si las langostas que no tienen rey se organizan y salen todas por cuadrillas, y eso es lo que le da la eficacia. La eficacia está en que están unidas. El Señor dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Sin embargo, yo veo hermanos peleando unos con otros, discutiendo por cosas que no son importantes, no teniendo en cuenta estas cosas, no teniendo en cuenta la importancia de la unidad, no teniendo en cuenta la importancia de poder estar organizados, de poder entender que el ataque del enemigo es constante y tratará de destruirnos, y tratará de destruir la vida del colaborador, del joven, del obrero, de diferentes hombres y mujeres que se van acercando a los caminos de Dios. Y cuando una iglesia no está unida, sino que está dividida, cuando una iglesia comienza a entrar en chismerío, cuando una iglesia comienza a entrar en murmuración, cuando comienza a tener conflicto, pierde ese orden, pierde esa importancia y esa unión que sí está en la vida de las langostas, que sí está en aquellos que no tienen un rey. Nosotros tenemos un rey, tenemos quien nos guía, tenemos a quien seguir. El Señor es la cabeza de la iglesia, es la autoridad mayor. Toda la guía y toda la enseñanza, toda la doctrina proviene de Dios. El conjunto de enseñanzas que está en la Escritura, cada una de las enseñanzas, cada una de las doctrinas que está, lo que encierra la doctrina bíblica, proviene de Dios. Y el comprender y el conocer cada una de ellas hacen que nuestro carácter o que nuestra vida no caiga fácilmente en eso. Si las langostas que no tienen un rey pueden organizarse y el éxito se los da a la unión, ¿cómo no comprender eso en el pueblo de Dios? ¿Cómo no entender eso nosotros, sus hijos, para poder estar unidos? Para poder entender el amor, la misericordia, el pensar en la vida del otro, el pensar en lo que está pasándole al otro. Hoy le escribí a un hermano y le decía: hermano, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo. Y él me decía: pastor, no estoy yendo. Hace algunas semanas que no estoy yendo a la iglesia. Le digo: perdoname, hermano, a veces uno quiere pensar que están congregando, por ahí están en otra iglesia, se fueron a una campaña, pero no se imagina que no están congregando, que están atravesando un problema o alguna dificultad. Y él me dijo: me encuentro mal, estoy pasando por un mal momento, estoy atravesando luchas. Y muchas veces la iglesia flaquea en esos momentos porque no tiene la unidad. A pesar de que tenemos un rey, porque la Escritura dice que el Señor es Rey de Reyes y Señor de los señores. Tenemos quien guíe nuestro corazón. Muchas veces las cuadrillas de nuestro ejército están confundidos, se dejan confundir por Satanás, se dejan confundir por la envidia, por los celos, se dejan confundir por la competencia, por tratar de ser más que el otro, por tratar de tener un lugar o un puesto, sin importar o sin mirar lo más importante, que es el corazón. Se dejan confundir por quién hace esto, quién hace lo otro, o tener un rango de importancia, o tratar de sobreponerse sobre el otro, o que mi idea predomine, o que lo que diga yo es lo que se haga, y no se tiene en cuenta la unidad. Sin unidad no funciona. En una oportunidad, un varón se manifestó, estábamos en la iglesia, oré por él. Cuando termino de orar por él, la persona se va. Luego, al salir de la reunión, a unos 200 metros, cae al piso. Las personas que estaban allí pensaron que había muerto y habían llamado a los paramédicos. Uno que estaba allí, una de las patrullas, cuando me llaman y me acerco a aquel lugar, habían dicho que le había dado un infarto por la forma en que había caído y porque no respondía, no tenía señales. Pero entonces
Yo me acerco a su oído y comienzo a orarle. Y comenzó a manifestarse. Aquel que parecía que estaba muerto no respondía. Cuando comencé a orarle al oído, quiso levantarse y comenzó a gruñir. Y comencé a orar y comencé a ministrarle liberación. Pero apareció uno desquiciado que de vez en cuando venía a las reuniones. Y se quiso poner a orar sobre mí y quería orarle. Estaba un hermano ahí conmigo y le dice que se calle. Porque no funciona así. Porque si tú no respetas, si no tienes en cuenta el orden, Dios es un Dios de orden. Él solamente había caído ahí porque estaba en ese lugar. Dios no lo mandó a hacer esa tarea. Era una persona que estaba llena de pecados. No tenía nada que hacer ahí. Pero como era uno de esos locos que se aparecen por todas partes, se mimetiza y dice, no, sí, yo vengo de un ministerio, vengo de allá, vengo de acá. Trató de ponerse a orar y lo tuve que hacer callar porque si no, no funciona. Porque Dios es un Dios de orden. Si no, en definitiva, los demonios dicen, bueno, pónganse de acuerdo, ¿quién es el que va a reprender? ¿Quién es el que va a hacer liberación? Porque es así, hay un orden. Y uno tiene que entender eso. Pero cuando el pueblo de Dios no entiende la importancia de la unidad, es cuando pierde la fuerza. Es cuando se deja dividir, se deja desmembrar. Se desgasta las relaciones, se desgasta el amor de los hermanos, de manera que comienza a mirar por el otro, ya no de la misma manera, sino que comienza a hacerse una idea. Dice la palabra que debemos mirar al otro con amor. Debemos amarlo como a nosotros mismos. Y debemos tener la empatía de pensar de él de la mejor manera, aunque sea difícil. Pero debemos verlo de esa manera, si no, será imposible. Mirarás lo peor y dirás, no, yo con este no quiero saber nada. Este es muy carnal. Este nunca ora, este no busca a Dios. Entonces buscarás todos los errores y dirás, no, yo no quiero estar con esa persona. Pero si tú le cierras las puertas, no le das una oportunidad. Si tú no le enseñas, si tú te divides y buscas sobresaltar, sobresalir, y no entiendes lo más importante, dice la Escritura, las langostas no tienen rey, y salen todas por cuadrillas, salen todas ordenadas como un ejército. Si el pueblo de Dios estuviese ordenado, y saldría como las langostas por cuadrillas, como un ejército, sería imparable. Dice la Escritura que la iglesia, ni las puertas del Hades podrán prevalecer contra la iglesia de Cristo. Pero con una iglesia dividida, con una iglesia en murmuración, con una iglesia enfrentando conflictos y problemas y discutiendo por cosas que no son importantes, habla de que una iglesia no está madura. Habla de que una iglesia no comprende o que Dios le está dando oportunidades a personas que no tienen la madurez para poder estar en el lugar. Algunas personas dicen, pero ¿cómo puede darse eso? ¿Cómo una persona puede estar en determinados lugares si es que no tiene la preparación? Dios nos da oportunidades. Dios permite por diferentes motivos que una persona pueda ejercer el liderazgo, estar en determinados lugares, aprender, crecer, y su corazón será lo que marque la diferencia. Su carácter, su entrega, su búsqueda de Dios. Pero puede tener un montón de cualidades, pero no tiene el corazón y terminará envaneciéndose, terminará lastimando, terminará hiriendo a los demás, terminará mostrándose o queriendo sobresalir o haciendo sentir mal a las personas. Terminará haciendo eso porque no hay unidad. Esta palabra nos hace entender la importancia de la unidad, la importancia del cuerpo de Cristo. Dice la palabra que el pie no podrá decirle a la mano que no es importante o que la mano es más importante que el pie. Todos son parte del cuerpo. Cada uno de los miembros es importante. No puede decir no te necesito. Cada uno de nosotros, en el lugar que nos ha puesto Dios, somos importantes. Yo vengo aquí, te doy la palabra, comparto un mensaje, oro por tu vida. Pero está el hermano que viene, arma la reunión. Están los que vienen y tocan alabanza, los que se preparan, los que ensayan, los que trasladan los instrumentos, los que se encargan de diferentes tareas. No es una sola persona. Es una organización, es un orden. Solo sería muy difícil. Sería complicado poder hacer la tarea. La importancia de que el cuerpo de Cristo esté unido. Yo siempre recuerdo un ejemplo que
que me dieron para nuestra vida, para nuestros hermanos, para nuestra familia. Pero bien es aplicable para el camino de Dios. Un padre llamó a sus hijos y le dijo a cada uno que fuera y recogiera una ramita, cualquiera. Entonces, cada uno fue y trató de elegir dentro de las ramas lo más fuerte y lo mejor. Y entonces el padre fue y agarró cada una de las ramas de sus 5 hijos y comenzó a romperlas, una por una. Y las rompió todas. Y le dijo, bueno, ahora vayan y traigan otra ramita. Nuevamente, traigan otra más. Entonces fueron cada uno de los hijos, trajeron otra rama, y ahora el padre unió las ramas y trató de romperlas a las 5 juntas, y no pudo. Entonces le dijo, esto es como ustedes. Si ustedes permanecen unidos, el mundo no va a poder destruirlos. Si ustedes permanecen juntos, en amor, entonces nada podrá destruirlos, nada podrá sacarlos de ese lugar. Porque vendrán las dificultades, vendrán los problemas, pero la unidad en ustedes mantendrá el amor, mantendrá la misericordia. Cuando uno se cae, dice la palabra, no es bueno que uno esté solo, porque cuando se cae no hay quien lo levante. Bueno es que esté el hermano, el compañero y diga, vamos a levantarte, vamos a restaurarte, vamos a orar por tu vida, vamos a orar por tu bendición, aleluya. Vamos a orar para que el Señor haga esa obra en ti, hermano. Santo es tu nombre, Señor. Bendito es nuestro Dios. Dice el versículo 28, las arañas que atrapas con la mano y está en palacios del rey. Esta versión, Reina Valera, hace referencia a las arañas, pienso yo, porque trata de describir una cualidad. Las arañas tienen la capacidad de hacer una tela única, de comenzar a hacer algo que solamente ese animal puede hacer, y es algo muy, muy detallado, muy perfecto. Pero la versión correcta, o cada una de las versiones, no hace referencia a que aquí dice una araña, sino que es una lagartija. Las lagartijas tú las tomas en la mano, tú puedes ver aquel que tenga en su casa, es muy común que estén las lagartijas. A veces sales al patio y en los lavaderos trepan las lagartijas por las plantas, por las paredes. A veces que te asusta porque son grandes, pero ahí están. ¿Quién les da de comer? ¿Quién las sostiene? ¿Quién las alimenta? Pero ahí están las lagartijas. Es así. La araña que atrapas con la mano y está en el palacio del rey. Otra versión de las Escrituras hace referencia a esto. Las lagartijas que se agarran con la mano, pero entran en los palacios reales. Se agarran con la mano, quiere decir que es algo frágil, pero que por su capacidad, por su habilidad, puede alcanzar a estar en lugares de bendición. Cuando Reina Valera pone la araña, es por aquella capacidad, son aquellas cualidades propias que tenemos, que nos permiten llegar a lugares de bendición, alcanzar cosas en nuestra vida. Quizás tú dices, yo no tengo la capacidad. Durante estos años he visto personas sin tener capacidad, o creer que no la tienen, porque muchas veces pensamos que no las tenemos. Pero cuando Dios llega a nuestra vida es como que comenzamos a descubrir que somos más inteligentes. No tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con la capacidad que Dios nos da. Las personas comienzan a estudiar, forjan una carrera. ¿Por qué no lo hicieron antes? No estaban enfocados, no creían que podían hacerlo. No proyectaron eso. Pero Dios comienza a cambiar todo. Dios comienza a cambiar nuestra mente, nuestro corazón, a poner ideales, una manera de vivir diferente. Muchos de los que hoy servimos en este ministerio, pastores, obreros, evangelistas, han salido de la pobreza, han salido de las dificultades, pero hoy tienen otra vida, tienen otra mente, porque Dios les ha puesto eso. A pesar de ser frágiles, descubrieron una capacidad que pudo llevarlos a lugares de bendición. El simbolismo, la referencia de la lagartija, que puede ser atrapada con la mano, pero que está en el palacio del rey. Es aquel que hoy quizás dice, yo no tengo todas las cualidades, no lo tengo todo, pero aquella capacidad en Dios te permitirá estar en el palacio del rey. Te permitirá estar
en aquel lugar de bendición para tu vida. No tiene que ver con lo que el mundo dice. El Señor Jesús les hablaba a sus discípulos. Y cuando ellos hablaban acerca de las jerarquías y la importancia, el Señor les dijo, con ustedes no será como en el mundo. No van a sobreponerse uno por sobre el otro. No van a pasar por arriba del otro. No va a ser así. El que quiera ser el mayor será el más pequeño de todos. El que quiera ser el mayor, el más grande, deberá ser el más insignificante. Deberá ser el servidor de todos. Bueno, aquí la lagartija es lo más pequeño, pero sin embargo la referencia es que es sabia, más sabia. Porque a pesar de su condición, se las arregla para estar en palacios reales. Se las arregla para vivir en aquellos lugares. Uno puede decir hasta come de los manjares que caen por ahí. Tiene esa cualidad. Tiene esa bendición. Pero lo que hace referencia aquí es nuestra propia vida. Aquella vida que antes no podía estar en ninguna parte. Aquella vida que antes decía, no me merezco nada. Uno no veía que podía proyectarse o que podía hacer algo en la vida. Pero sin embargo el Señor te cambia. Y no solamente para esta vida. No solamente el Señor te cambia esta mente para entender tu realidad hoy, sino que te prepara para estar en el palacio del Rey. Te prepara para estar en el lugar de bendición. Te prepara para estar en el reino de los cielos. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Puede ser pequeño, pero esta vida, este camino y la sabiduría de Dios te llevarán a ese lugar. Así como José fue de un sueño al palacio, así nuestra vida también, de un sueño, porque así comienza como un sueño de Dios. Dios acerca nuestra vida, la palabra de Dios entra en nuestro corazón. Al principio no entiendes mucho, al principio es solamente un sentir en el corazón, algo que Dios te habla, y la convicción de saber que necesitas un cambio, que necesitas entender. Porque si no tienes herramientas, entonces no sabes cómo resolver los problemas. Y la palabra de Dios te atrapa para que puedas comprender que allí está la salida para los problemas. Entonces cuando tú comienzas a leer, al principio no entiendes mucho. Pero comienzas a pedirle a Dios y Dios te permite entender, comprender ciertas cosas. Las predicaciones van abriendo tu mente. Dios va hablando a tu corazón y comienza a mostrarte la vida como un espejo para que puedas verte realmente y comiences a identificar los problemas y a sacarlos de tu corazón. No porque Dios quiera cambiarte, sino porque tú entiendes que eso es lo que está lastimándote, lo que está siendo un obstáculo en tu vida, lo que está siendo un obstáculo en tu carácter. Entonces comienzas a crecer y comienzas a ver esa obra de Dios y comienzas a darte cuenta que ya no estás triste. Comienzas a darte cuenta que el dolor o la tristeza, la angustia que había en tu vida ya son parte del pasado, ya no están más. Comienzas a ver que ahora te duele el corazón no por ti, te duele el corazón por los otros. Sientes angustia cuando ves a alguien sufrir, cuando ves a alguien en la calle, cuando ves a alguien pidiendo. Ahora Dios comienza a tocar tu corazón de manera que ya no piensas en ti mismo, sino que comienza a transformar tu corazón para que pienses en los demás, para que veas la necesidad del otro. Dios comienza a hacer una obra totalmente diferente. Entonces tú dices, Señor, necesito más para poder ayudar a otros. Necesito aprender para poder darle un consejo a aquel que me lo pide. Entonces cuando tú comienzas a introducirte más en la palabra de Dios, dices, Señor, ya esto no me alcanza. Necesito, Señor, conocer un poco más, saber si esto es real. Tú comienzas a escuchar las historias y dices, Señor, los demonios son reales. Señor, los milagros son reales, las sanidades son reales. Entonces tú quieres experimentarlo en tu propia vida. Tú quieres ver si realmente esto es así. Voy a contarte algo que creo que no lo he contado. En un momento hablaba con el pastor Hernán y estábamos hablando de ciertas cosas. Y le decía que justo estaba con un problema en el pie. Y uno a veces habla de la tarea y demás. Y le dije, estoy con un problema, me salió un espolón calcáneo en el talón. Y es insoportable. No puedo soportar el dolor. Piso
una botella o alguna madera o algo para tratar de aliviar, para masajear el dolor, pero es mucho dolor. Hay personas que se operan para poder sacárselo, o algunos lo tienen y tratan de no caminar tanto para que no les duela. Lo cierto es que el pastor me dijo, bueno, oramos por los milagros, oramos por tantas cosas, y pedirle a Dios que lo haga. Y yo le dije, bueno, ¿por qué no? Voy a pedirle a Dios que el Señor lo haga. A veces uno dice, oramos por los milagros y oramos por las vidas, y uno dice, y estoy atravesando esto, y quizás uno no quiere, dice, si está la ciencia, bueno, voy a ir a la ciencia, voy a ir a que me operen y me lo saquen y nada más. Pero sin embargo dije, bueno, voy a orar a Dios, le voy a pedir al Señor. Y un día, sin darme cuenta, pasaron los meses, y cuando comencé a golpearme, porque cuando tú pisas una piedra o algo es un dolor horrible, entonces comencé a golpearlo y me di cuenta que había desaparecido. El Señor había hecho el milagro. Le digo, pastor, el Señor me sanó. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Bendito sea Él. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Dice la palabra, 3 cosas hay de hermoso andar y la cuarta pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás. No pensaba hacer referencia a lo siguiente, pero justamente hoy uno ve cómo la Escritura tiene tanta sabiduría. Y veía el ataque de un buey hacia un león. El león era un león viejo y atacó al buey solo. Cuando el león ya es viejo, los leones jóvenes toman la manada y pelean contra el león viejo y lo sacan. Entonces el león tiene que ahora cazar para poder comer, mientras que está con las leonas son las que cazan. Entonces queda solo, intentó atacar a este buey y lo atacó y lo tenía, pero el buey, mientras que luchaba, lo corneaba y comenzó a traspasarlo. El león estaba debilitado, pero seguía sujetándose hasta lo último, hasta que en un momento parecía que el león estaba muriendo y cae en el suelo, y el buey se aleja y el león se levanta otra vez y lo embiste de nuevo, agonizando, pero no retrocede. A pesar de que estaba en la mismísima muerte, el león seguía atacando. Bueno, esto terminó con otros bueyes que vinieron y lo cornearon al león y lo terminaron de matar. Pero veía a ese león, estaba destruido y se levantaba y embestía otra vez. Ya estaba muriendo, si se quedaba estaba agonizando, pero se levantaba otra vez y seguía. La palabra de Dios dice así: 3 cosas hay de hermoso andar, la cuarta pasea muy bien, el león fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada. No se vuelve atrás. Y nosotros, ante la mínima cosa, ya no queremos congregar. Nos pasa algo y decimos, no, yo no sirvo para la iglesia, no sirvo para esto. De repente le pido algo a Dios y no se da, o ya voy haciéndome la idea en la cabeza de que voy a hacer algo malo, entonces ya voy alejándome de la iglesia. Es como cuando llega la fiesta, la gente se aleja de los cultos porque para la Navidad quieren tomar, quieren salir. Es como que tienen un permitido en las fiestas. Y luego de 2 meses, si es que consiguen fuerzas, volverán. Pero dice la palabra que el león no se vuelve atrás. Y la Escritura hace referencia a la fe y el hombre de fe. Y el Señor dice, aquel que retrocediere no agradará mi alma. El justo por su fe vivirá. Por la fe. Tú no puedes mirar lo que te rodea y decir, no, estoy desfavorecido de lo que estoy viviendo o de lo que me rodea o no lo puedo alcanzar. Si tú miras a tu alrededor, entonces te pasará como a Pedro, mirarás la tormenta, las dificultades y comenzarás a dudar y comenzarás a hundirte. Pero si tú miras la bendición de Dios, si tú miras con los ojos de la fe, la palabra de Dios dice que no hay nada imposible
todo lo que tú estés pidiendo a Dios, todo lo que estés hablando en tu corazón a Dios. Hay cosas que a veces anhelamos y esperamos y no vienen a nuestra vida, pero no son un motivo para alejarnos de Dios. El ejemplo del león que avanza, avanza y no retrocede nunca, sin importar aunque pierda la vida. Es el claro ejemplo de lo que dice la Escritura. En Él esperaré, aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque no obtenga los resultados que espero, aunque no sea lo que planeé, esperaré en Dios, porque Él es digno de alabarle, dice la Escritura. Esperaré en el Señor, esperaré en su misericordia, esperaré en su gracia, esperaré en su salvación, en su favor para con mi vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. Esta palabra viene para decirte que no retrocedas. No importa cuán pequeño te sientas, si eres sabio, marcarás la diferencia. Y la sabiduría proviene de Dios. Cada ejemplo es aplicable a nuestra vida. Debemos entenderlo. Debemos entender la importancia de trabajar para el reino de los cielos. Debemos entender la importancia de guardar nuestra vida en Cristo. Debemos entender la importancia de la unidad en la iglesia. Debemos entender la importancia de que aunque somos pequeños, el Señor nos permite estar en el palacio. Permite que podamos llegar a esa bendición que anhelamos para nuestra vida. Yo voy a invitar a aquel que quiera hacer esta oración de fe y abrirle su corazón al Señor Jesús. Si hay alguien que hoy nos visita por primera vez o quiera reconciliarse con el Señor, yo voy a invitarle a que pueda cerrar sus ojos y toda la iglesia pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración en voz audible que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.